Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde jóvenes profesionales discutimos las ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Hoy conversamos sobre la corrección política y para ello nos acompañan 4 invitados. Lidia Abad Arteaga, periodista y profesora de literatura. Bienvenida. Gracias, Gustavo. Richard Salvatierra, economista y emprendedor de la ciudad de Durán. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. José Lo Andrade, analista económico político. Es un placer tenerte. Hola con todo el mundo. Juan Carlos Cisneros, estudiante de maestría en la Universidad de Glasgow. Bienvenido a La Píldora Roja. Hola Gustavo y buenas tardes a todos los radioescuchas. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. La corrección política es una construcción hegemoniaca de la que una sociedad cree que está bien. Naturalmente, son los intelectuales quienes con mayor fuerza ayudan a configurar lo que se conoce como el sentido común. Hoy en día, la élite intelectual mundial está compuesta por militantes de izquierda, de ahí que en la actualidad es esta corriente política la que parece dejar claro qué es lo que está bien y lo que está mal. En La Píldora Roja nos preguntamos si este imaginario de lo que una sociedad cree que es adecuado decir o hacer se ha convertido en una dictadura que limita las libertades de los individuos. Bien, el derecho a ser diferente y la libertad de expresión se nutren de los mismos orígenes y por lo tanto se fortalecen o se debilitan de manera recíproca. ¿Acaso lo políticamente correcto está ahogando al espíritu crítico de millones de personas alrededor del mundo? Sí. Y pues aquí Literal se está ahogando. nos estábamos ahogando. Era para dar el Un minuto efecto. para contestar cada uno, por favor. Apropiado. Bueno, buenas tardes. Nuevamente gracias por la invitación. Personalmente yo no considero que lo políticamente correcto esté ahogando el espíritu crítico del mundo. Lo que sí creo es que la discusión que se tiene alrededor de la corrección política está enfocada únicamente en censurar o no censurar. Entonces es una discusión muy limitada. Sin embargo, la que considero es una discusión mucho más importante y crítica es por qué existen ciertos grupos o individuos pidiendo censura por un chiste, pidiendo censura por un comentario. Tratémonos aquí de, en 1 minuto o en 5 minutos, definir qué es políticamente correcto. Es un ejercicio sumamente crítico que, a medida que la corrección política va creciendo, va ganando espacio, se va a dar en diferentes lugares de la sociedad. Sin embargo, lo que deberíamos preguntarnos es por qué no estamos haciendo esta discusión, por qué nos enfocamos solo en censurar o gritar libertad de expresión, en vez de preguntarnos qué está pasando alrededor de la corrección política. Bueno, muchas gracias. Antes de contestar tu pregunta, Gustavo, me gustaría enviar un gran saludo a los señores Humberto Salvatierra, mi papá, y a José Salvatierra, quienes están recuperándose de un quebranto de su salud. Bueno, en primer lugar, debemos empezar y saber de dónde se origina el término de políticamente correcto, ¿no? Ya que es muy confuso para muchos, como bien lo dijo aquí mi amigo. Ser políticamente correcto significa evitar expresiones y acciones que puedan excluir, marginar u ofender un grupo particular de personas. Este término se hizo popular en la década de los años 80 y 90 en Estados Unidos. Y de hecho, mientras yo buscaba referencias en internet sobre este tema, ¿no?, yo encontré un artículo que hablaba sobre el origen del término y habla sobre que se recuerdan 20 años del suceso del Water Buffalo Incident, así lo denominan, es el suceso del búfalo mojado. Ya, y como anécdota, y es interesante entender cómo se ha marcado a lo largo de los años este tema, es que en una noche de invierno del 93, un estudiante de primer año de la Universidad de Pensilvania estaba estudiando y preparando un artículo para un periódico donde él trabajaba, pues en el periódico de la universidad. Y él estaba escuchando mucha bulla en una fiesta junto al cuarto de él. Y él llamó a las chicas que estaban armando esa bulla y les dijo que por favor se callaran. Pero posteriormente él fue acusado de violar la política de la universidad. Y es interesante ver cómo esto se desarrolla porque él les dijo un término que él era judío, ¿no? Y él decía un término que se denominaba buey de agua, y lo que ese término definía en su contexto de vida era que eran personas bulliciosas y ruidosas. No eran definiéndolas como buey de agua de color negro, porque las personas se sintieron ofendidas porque les dijo de esa manera. Bueno, entonces es importante también recordar que la empatía es importante al momento de decir algo, porque como lo dices, muchas veces las personas se ofenden. Yo no sé si de pronto
un término que para mí es común, de pronto para otra persona no es común, y eso genera una discordia, un debate. Bueno, primero que nada, saludo a todos, José, Juan Carlos, Richard, Gustavo, a todos los que nos están viendo por Facebook y también a los que nos están escuchando en ese momento. Bueno, hay que tener en cuenta que una cosa es ser diplomático al momento de expresar algo, claro, y otra cosa es pasarse de esto. Y hay mucha gente que en la actualidad confunde esto de tratar ser diplomático con ser políticamente correcto. Tal vez mucho se ha dado por lo que es el desarrollo de las redes sociales, en los cuales uno puede estar escondido, digamos, detrás de un usuario y poder decir lo que se me venga en gana, expresándome, obviamente, sin tener en cuenta que puedo dañar susceptibilidades. Sin embargo, esto no significa que nosotros tengamos que impedir que los demás se expresen, porque esto nos corta nuestras libertades. Ahora, hay que recordar también justamente lo que decías, de dónde viene todo este término, y hay que ver que antes los seres humanos nos basábamos más en lo que es el dualismo. Claro. Lo negro, lo blanco, el bien y el mal. Pero en la actualidad el mundo ha evolucionado y también este dualismo se ha transformado en un antidualismo, en lo cual tenemos una apertura a una infinidad de términos, una infinidad de opiniones, de las cuales nosotros tenemos que respetar estas infinidades. Y de hecho, todo lo que es políticamente correcto viene de una teoría que se llama Sapir-Whorf, que la hizo el lingüista y antropólogo estadounidense Harry Hoover, en la cual dice que hay una conexión entre las categorías gramaticales y lo que nosotros pensamos. Básicamente dice que nosotros podemos crear una realidad mediante nuestro lenguaje y que las palabras ya no simplemente son para expresar cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que nosotros creamos realidades y hay que ver si esa realidad que creamos afecta o no afecta al otro. Entonces ya uno no tiene esta posibilidad de expresar lo que yo opino, porque estoy pensando, estaré hiriendo lo que el demás piense de mí. Ahora, también hay maneras de decir las cosas y yo puedo expresar de lo que yo estoy a favor y en contra sin tener que caer en insultar al otro. Claro. Bueno, la verdad es que esto de la corrección política, esto de decir lo que la gente quiere escuchar y de no decir aquello que la gente que puede asustar a la gente, es algo que se ha vuelto muy normal en nuestros días. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo derecho a decir que quiero ir en el balde de mi camioneta. Claro. ¿Ya? Así de sencillo. Pero la gente va a decir horrorizada, oye, no, la policía, oye, te voy a sancionar, estás cometiendo una infracción. Y la verdad es que, ¿sabes qué? Me da la regalada gana de ir en el balde de mi camioneta. Hoy por hoy, ser políticamente correcto implica el evitar el tema, el hacerse el tonto frente al tema. Hay mucha gente por ahí está tratando de evitar impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos son algo obligatorio donde no hay el concurso de tu voluntad. Y da la casualidad de que todo el mundo quiere evitar los impuestos. Pero claro, ya no se puede decir. ¿Y por qué no se puede decir? Porque todos somos políticamente correctos. Hemos perdido espacio, creo yo, con respecto a lo que quisiéramos decir o a la forma en que queremos vivir, en pro de una especie de efecto de manada. Yo quisiera comentarles a ustedes, en 1951, Salomon Asch hizo unos experimentos en los cuales le mostraba a un grupo de estudiantes unos lápices o unos pedacitos de madera, ¿no? Okay. Entonces, todos los lápices tenían el mismo tamaño y se le preguntaba a los distintos participantes sobre el tamaño del lápiz y todos decían que el lápiz, que el primero que se mostró era igual al segundo y el segundo igual al tercero y el tercero igual al cuarto. Y así se le preguntaba a cada uno de los participantes y todos estaban de acuerdo. Sin embargo, en la segunda ronda de experimentación se cambió artificialmente el tamaño de los lápices, ¿ya? Y el primer concursante dijo, bueno, yo los veo a todos iguales. Seguramente solamente uno de ellos no formaba parte del complot. Solamente uno de ellos no formaba parte del grupo que en realidad estaba ahí para fraguar una especie de mentira, ¿ya? Y esa persona que estaba dentro del grupo podía observar cómo todo el mundo estaba diciendo algo diferente a la realidad. Podía observar que los palitos estos eran de tamaño diferente. El segundo volvió a ratificar que todos los palitos tenían el mismo tamaño. El tercero volvió a ratificar que todos los palitos tenían el mismo tamaño. El cuarto y hacia el quinto. Cuando llegó su turno, el sexto participante dijo que los palitos tenían el mismo tamaño. Hay una especie de efecto manada, hay una especie de efecto del miedo, hay una especie de yo no quiero salirme del molde, yo no quiero decir aquello que la gente no quiere escuchar por miedo a quedar mal, aunque lo sientas en tu interior. Y la verdad es que las cosas son como son. En este país ya no podemos decirle
y voy a ser políticamente incorrecto, negro a un negro. Tienes que decirle, disculpa tú, el afroamericano, el afroecuatoriano que se encuentra ahí en la esquina, ¿tendría la amabilidad de darme su opinión? No. El que es negro, así como el blanco es blanco, y como el mestizo es mestizo, y como el indígena es indígena. Pero hoy por hoy somos tan delicados que al menor reparo todo el mundo se eriza, se asusta y dice, ¿Y al preso? Y bueno, reo. Y por eso, claro, pues, ¿no? Privados de libertad. Personas privadas de la libertad. Así es. Justo antes de comenzar a debatir un poco para digerir la conversación, quiero hacerles esta otra pregunta y bueno, es que estamos viendo la vigencia de la corrección política, sobre todo en la educación y en los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo es que un pequeño grupo de supuestos iluminados pretende decirnos qué es lo que debemos hacer y cómo debemos comportarnos? Y aquí, por favor, abro el debate a las opiniones que ustedes tengan. Bueno, yo creo que el principal problema de la corrección política está cuando tenemos una persona o un organismo de control que puede ejercer alguna clase de coerción sobre los contenidos que tenemos, ya sea esto en libros, en textos educativos, o sea en estos en programas o de televisión, de radio, etcétera. Pero el problema no se da únicamente por la censura, sino porque la censura es algo que viene de todo el espectro político. No es solo algo que la izquierda viene y dice voy a censurar que tú no puedas decir negro a una persona afroamericana, que sea descendiente africana primero, porque no puede ser afroamericana si no viene de África, ¿no? Pero no solo la izquierda la que hace esto, todos los grupos, todo el espectro político tiene ciertos grupos o individuos que promueven censura. Así como en Ecuador tuvimos a Dayan Rodríguez hace unos 3 años pidiendo que se sancionara a la pareja feliz por supuesto contenido en contra discriminatorio contra las diferentes comunidades sexuales. También tenemos otros grupos que se oponen a ciertos temas. Entonces, el tener un organismo de control es darle mucho poder, ya sea a alguien de la izquierda que quiera promover ciertos contenidos, o alguien de la derecha o conservadores que quisieran no tener ciertas conversaciones, como el caso del aborto, el caso de mostrar parejas homosexuales o diferentes géneros dentro de la comunicación. Entonces es un problema darle a un organismo control sobre contenidos, más no es único dentro del espectro político. Bueno, o sea, aquí los temas centrales, y quisiera yo comenzar con una cosa que suena rara, pero los conceptos son campos de batalla. Las palabras tienen significados y estos significados tienen consecuencias en el mundo real. El entender por libertad una cosa u otra genera diferentes resultados. Por ejemplo, lo que está pensando un socialista del siglo XXI cuando habla de igualdad no es exactamente lo mismo que yo tengo en mi cabeza. Seguro y de lejos es una cosa diferente. Pero estas ideas que se van plasmando dentro de la sociedad, que van siendo aceptadas o incluso, no sé, solapadas o simplemente, bueno, están ahí, no cayeron del aire. O sea, fueron luchadas, se ganaron los campos de batalla intelectual, se ganaron en el campo de las ideas. La izquierda, y en esto sí quisiera irme por ese lado, porque la verdad es que yo le tengo mucha fobia a la izquierda, no soy políticamente correcto en decirlo. Se encargó de tomarse el campo educativo y decirnos en qué debemos creer, a quién debemos creer, qué es lo que está bien y qué es lo que no está mal, y qué es lo que está mal. Por ejemplo, voy a ser políticamente incorrecto, yo no creo en esa porquería del calentamiento global. Me tiene sin cuidado y la verdad es que la mayoría de los ambientalistas, o sea, vamos, más políticamente incorrecto, como dirían los españoles, me la sudan. Ya, así de sencillo. El tema es... Te generan recelo, digamos. Sí, me generan recelo. ¿Sí ves? La corrección política demanda que bajes el tono, que lo matices, que te cuides, que seas polite, que seas educado, que seas diplomático. Pero lo cierto es que no crea que hay un calentamiento global, que es un fenómeno físico que existe, pero que en realidad ese fenómeno no tiene mucho que ver con la acción humana. Y el frío que está ahorita en Estados Unidos. No tiene mucho que ver con la acción humana. Explicar eso es mucho más complejo, pero sí estoy dispuesto a decir que el calentamiento global me tiene sin cuidado. Okay. ¿Ya? Y estoy también dispuesto a decir que la mayoría de los ambientalistas están preocupados por un problema que no es problema. ¿Ya? Eso, señores, el poder tener la capacidad de ir y expresar lo que estoy diciendo, es ir contra la corrección política. ¿Ya? Y muchos de ustedes que están escuchando en este momento saben perfectamente que hay temas sobre los cuales ya no se puede hablar. ¿Por qué? Porque de inmediato la gente, ¿qué hace? Te cae encima. Y con las redes sociales es más fuerte todavía.
Es curioso justamente de eso de los temas, cómo ha evolucionado. Si vemos en los programas de televisión, programas como Mis Adorables Entrenados, con los chistes que hacían, y ahora serían No tachados, existiría. los hubieran Claro. sacado de la televisión. Programas como Friends, por ejemplo, Claro. también, que es de hace poquito. Claro. El Chavo del Ocho. Ah, sí, Hay el un montón de Chavo del programas que ya no estarían. Y justamente viéndolo desde el campo de la literatura, ¿no? Ujú. Hay muchas cosas que nos han hecho cambiar, ir evolucionando. Y eso, de hecho, cuando converso con mis alumnos lo vamos analizando. Y cómo a través de la historia, las guerras, la manera de concebir el mundo, de estos conceptos que tenemos de palabras van cambiando. Entonces, este dualismo que yo decía que había antes, esto es bien y esto es mal, ahora se ha convertido digamos, en un mundo donde todos somos posmodernos, donde hay diferentes cosas, entonces todos tenemos que ir con cuidado. Yo no puedo decir esto porque si digo esto voy a hacer que se sienta mal, pobrecito, lo traumatizo. Y así con todas las cosas que suceden. Y justamente, bueno, yo sí creo que hay maneras de decir las cosas, pero no por eso no voy a decir lo que yo opino. Mucha gente, más allá ser políticamente correcto, más allá de estar bien o mal, yo creo que está callando a las personas que quieren expresar una opinión. Yo no digo algo porque tengo miedo que si por decirlo voy a ofender al otro. Entonces, ese es el mayor daño que creo que está causando lo que es la corrección política. Ajá. Y peor si vienen personas a decirnos, lo que puedes decir es esto, si no lo dices es porque estás mal. Y es lo que se ve, y yo creo que justamente el tema de las redes sociales ha hecho que esto sea lo que se difunda más. ¿Qué opinan acerca de... tenemos contenidos que han evolucionado. Hay temas que no se tocaban antes en programas de televisión. Desnudos ahora son comunes en series de Netflix porque son justamente alejadas de muchas regulaciones sobre contenidos. Pero ¿qué opinamos sobre lo que puede hacer la sociedad para censurar ciertos contenidos? Nosotros nos censuramos en ciertos ambientes. No contamos chistes iguales con nuestros amigos del colegio que con nuestros colegas del trabajo, por ejemplo. O temas de conversación. Claro, temas Claro. de conversación no se tocan en ciertos ámbitos. ¿Y cómo hacemos como sociedad si la sociedad censura ciertos contenidos? Como por ejemplo, se me ocurre ahorita un episodio de Friends que sea sumamente políticamente incorrecto y piden censura sobre ese episodio específico. ¿Cómo lo vemos en ese caso? O sea, no queremos únicamente que se toquen ciertos temas, o queremos que la sociedad también pueda evolucionar con los temas que se tocan. Bueno, eso yo creo que es algo que ha sido histórico también, porque también antes sí habían desnudos cuando hacían las esculturas, cuando hacían las pinturas, y por ejemplo el David de Miguel Ángel, que es una escultura famosa, durante muchos años les ponían hojitas, les ponían calzoncillos, lo pintaban. sí. Entonces yo creo que es un tema que la humanidad ha vivido a lo largo de su historia, Así es. entonces... Bueno, yo creería que dentro de una sociedad libre o que se precie de ser libre, tú puedes iniciar cualquier tipo de campaña, tanto en contra como a favor, ¿no? Y que debería ser la gente la que decida respaldarte o no respaldarte, ¿no? Ahora, claro, yo sí creo que en determinado programa de televisión hay alguien que incita a matar de frente, pues ese programa debería ser censurado porque está traspasando una línea muy objetiva de digámoslo así, que no debe de cruzarse, ¿no? Esto es de alguna manera es lo que el nazismo pedía, o sea, asesinen a los judíos, o sea, tú puedes y debes censurar una acción como esa porque pasó la línea del campo de la opinión para concretarse en una idea pero nefasta, que es la de asesinar a un ser humano. Pero por otro lado, también algo que está sucediendo mucho en las redes sociales, por ejemplo, es que hay mucha falta de tolerancia, hay mucha falta de respeto. O sea, basta con que tú levantes la mano para decir A o B. La verdad es que A o B me pueden ser irrelevantes, claro, pero lo que sucede es que digas A o digas B, hay muy poca falta de tolerancia. Y lo que debemos promover no es la cultura de la corrección política, de debo de la cuidar, autocensura. De la autocensura o de la de debo de cuidarme de, sino la de seamos más tolerantes con las opiniones de las demás personas. De acuerdo. Respetemos más las posiciones de otras personas. O sea, puedo no compartirlas. Hay maneras de decirlo, ¿ya? Pero deberíamos ser una sociedad más tolerante, porque en la medida en que somos más tolerantes, podremos vivir en una sociedad mejor. Ya, y es eso, o sea, yo creo que la campaña debería orientarse hacia eso y no hacia, por ejemplo, decir, oye, hay un animalito involucrado y por Dios
tú tienes un tema que se volvió polémico de repente porque hay un animalito claro, involucrado. Perrito, claro, hay un animalito y mucho cuidado con lo que vayas a escribir o decir, porque de inmediato viene la hacha por un lado o por el otro. Claro, claro. Bueno, es importante aclarar que, como dijeron en la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo es que un pequeño grupo de iluminados? Bueno, es importante aclarar que ese pequeño grupo de personas o entidades no podrán definir o solucionar los problemas. Sí es importante que se promuevan, como dice José, debates donde se argumenten y se contraargumenten posturas y opiniones. O sea, es real eso, o sea, argumentar y contraargumentar. Si a mí no me gusta, como a José, no me gusta la izquierda, yo tengo que escucharlos. No dejarlos llegar al poder, pero escucharlos. ¿Ya? Entonces es importante escucharlos porque ellos tienen su concepción del mundo bastante distinta. Voy a decir algo políticamente incorrecto y si no me interesa escucharlos, ¿qué? O sea, yo no estoy en la obligación de escuchar a todo el mundo, ¿eh? Así de sencillo, no estoy en la obligación. Depende de lo que vaya a hacer, porque si va a debatir, tiene que... Claro, bueno, si has aceptado ir a un debate, pues tienes que escuchar hasta para responder. Claro. Pero yo no estoy obligado, per se, como condición de convivencia humana, a estar escuchando todo lo que la gente quiere escuchar. Recuerdo que en mis años de universidad fuiste a dar una charla a mi universidad y hubo un profesor que estaba muy ofuscado por lo que te estabas diciendo. Eufórico. Y comenzó a gritar y toda la cosa. Entonces un amigo se dio la vuelta y dijo, ¿sabe qué, señor? Cállese, por favor. Yo recuerdo muy visiblemente aquel suceso, ¿no? Porque no eres políticamente correcto, José. Claro, incluso se ganó aplausos al señor. Recuerdo la escena. Esto de la corrección política, sí, efectivamente está generando mucha autocensura. Más no una cultura de tolerancia, como tú decías, José, y yo encuentro que eso es lo preocupante. O sea, deberíamos ser más tolerantes, más abiertos, más respetuosos a las opiniones diferentes. Sin embargo, lo que estamos haciendo es callarnos la boca. Tal cual. Y esto me parece peligroso. Mucho. ¿Consideras que la corrección política es, porque si lo vemos en Estados Unidos es un problema sumamente grave porque hay universidades públicas donde nadie puede decir negro? Más allá de eso, ni siquiera puedes mirarlos, que porque si miras mucho a una persona va a pensar que estás mirándola mal o... Claro, o hay los white nationalists que no pueden dar ninguna clase de speech en las universidades porque lo censuran los estudiantes. Pero ¿cómo creen que es el problema aquí en Ecuador? Porque, por ejemplo, lo único que se me ocurre hasta ahorita es que las menestras del negro ya no tienen el logo, que es racista, porque es el negro tradicional africano con el huesito. Oye, de verdad, no me había dado cuenta de eso. Los que hablan de la opresión racial, siempre el negro africano. Y la cancioncita de Puerto Limpio, la cambiaron porque marimba, sonaba marimba. La cambiaron y ahora son silbidos. Claro. Oye, es cierto. Pero ¿qué tan grande es ese problema entre universitarios o colegios? Aquí en el Ecuador. Porque es otra perspectiva distinta, creo. Yo creo que tu opinión es muy importante respecto de eso, Lidia. Yo creo que la gente es políticamente correcta. O sea, yo trabajo en un colegio donde hay mucha diversidad y por lo menos no se ve de una manera tan evidente que hay algo. ¿Ya? Sé que hay peleas, sé que se dicen cosas, sobre todo cuando son más pequeños, ¿no? Hasta que van creciendo y todo. Y los programas, para que no digan nada. Más o menos, sí. No, o sea, yo creo que es que depende también al colegio, depende a dónde estés. Claro. Pero sí existe la discriminación, sí existe esto de que a propósito dicen, infieren ciertas cosas, y sí hay como roces, se puede decir. Pero esto se da justamente por el hecho de que no hay tolerancia, ¿no? Claro. Que hacen comentarios de segunda mano mientras estás conversando algo y... Sí, comentarios que tal vez no vienen al caso tampoco en el momento en que están. Y esto también es algo cultural. Pero ahí viene nuevamente la parte de qué ofensivo a decirle a una persona el color de su piel. Si claro. Es como que si yo me ofenda porque me digan, que eres medio blanquita. Entonces, esto sí se ve y sí hay lo que es la corrección política, sobre todo cuando son más grandes, porque si se dice algo puede resultar ofensivo y se evita decir ciertas cosas cuando ya están, sobre todo, más grandes, ¿no? Pero de ahí, cuando se manejan como en pequeños grupos, ahí políticamente correcto no se desaparece. Sí, se desaparece. ¿No? Es más bien como una especie de hipocresía, se puede decir, social que hay, de que aquí lo trato bonito y después me doy la vuelta y hablo mal de él. Y hablo mal.
preferible hablarnos mal en Mi la cara, preocupación ¿no? es esa, que este exceso de Si vamos a hablar mal de alguien que es en la cara. me parece que precisamente este exceso de corrección política está generando en eso, en Ajá. un exceso de hipocresía. Claro. Así es que más allá de la corrección política, yo creo que es eso, el hecho de que la gente ya no quiere decir las cosas y de que se procuran seguir a las masas, de que por la persona que tiene más poder ahorita y dice que eso está mal, entonces está mal. Entonces cambian hasta la historia. Estaba leyendo en España hace poco que se celebra el Día de Reyes, tenían las 3 reinas magas. Ay, Dios santo. ¿Y por qué? Porque es incorrecto que sean 3 reyes magos. Heteropatriarcado. Exacto. Bueno, alguna vez alguien me hizo notar lo siguiente, ¿no? Tal vez ustedes no tenían la edad suficiente, pero hace muchos años había una propaganda de un detergente llamado Deja, donde había una morena, Por una supuesto, negra, por supuesto. una negra que lavaba. Se llamaba Blanquita. Ojo, no soy racista, ¿eh? Se llamaba Ojo, Blanquita. no soy racista. Tengo que decirlo porque si no me van a quemar. Yo no soy racista. Pero Yo creo había que ninguno de los que estamos aquí somos Desde racistas. luego, lo que Somos pasa es que de lo más tolerante que puede haber en este país. estamos hablando como se tiene que hablar, a calzón quitado, estamos hablando de frente, no somos políticamente correctos en este momento, ya. Somos muy tolerantes. Y había una negra que lavaba, pero hoy por hoy, por favor no pongas esa imagen porque está indicando que toda mujer de tez color morena pues está ocupando determinado rol dentro de la sociedad. Brother, se La llamaba verdad es que Blanquita. nos hemos vuelto hipersensibles. Y la versión de blanco. Ya, y por eso es que hay temas que no se pueden tocar. Otra cosa, por ejemplo, yo creo totalmente en la discriminación y me paso discriminando todo el santo día. O sea, elijo dónde dormir, con quién dormir, qué comer, qué no comer, con quién andar, qué música escuchar. Discriminar es elegir y elegir es sano. Elegir es lo que hacemos. O sea, nosotros no somos democráticos con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo lo toca quien nosotros queremos que lo toque. Así de sencillo. Discriminamos, elegimos. Y eso está muy bien. Y asimismo, hay un sinnúmero de ideas que han llegado en este momento a volverse normales y que tenemos que cuestionar. Bien, según John Stuart Mill, el despotismo social es más grave que el de los gobernantes. Los grupos dominantes tienden a querer sancionar a aquellos que disienten con su forma de ver las cosas. Por tanto, procuran obligar a todos los caracteres a moldearse al suyo propio. Esta es la esencia de la tiranía de lo políticamente correcto, que es uno de los rasgos más notorios de nuestros tiempos. Es una fuerza tan poderosa que ante ella se inclinan gobernantes y gente común. De ese modo se impuso la conducta de la manada, la cual es dócil y fácil de manipular. Para los líderes o pseudo líderes con tendencia autoritaria, este perfil es ideal para sus intereses. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la Píldora Roja. Continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país más libre y próspero en nuestras siguientes emisiones. A nombre del panel se despide de ustedes Gustavo Isurieta. Hasta el próximo lunes. Chao. 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 Gracias. Explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una pastilla clavada en tu mente.